Durante 3 inviernos, la pareja de ancianos creyó que el rancho abandonado de Wyoming jamás volvería a tener dueño. Así que repararon las cercas rotas, mantuvieron el fuego encendido y sobrevivieron al frío, tormenta tras tormenta. Tranquilos, solitarios, casi olvidados. Entonces, una mañana nevada, apareció un camión al final del camino. Al principio, pensaron que Blackstone Energy había regresado para obligarlos a irse de nuevo. Pero esta vez no fue así. El hombre que bajó del camión no era un extraño en el rancho. Era el verdadero dueño. Un marine. A su lado estaba un enorme pastor alemán K9. Y cuando miró el humo que salía de la chimenea de su familia y preguntó, ¿quién vive en mi casa?, todo cambió. Si esta historia te impacta, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y ver el video hasta el final. El comienzo del invierno azotó las montañas de Wyoming con vientos gélidos, fuertes nevadas y un silencio que hacía que las carreteras vacías parecieran interminables. El sargento de artillería Logan Hess conducía lentamente a través de la tormenta en una vieja camioneta Ford verde oscuro que crujía cada vez que el viento la golpeaba. Logan tenía 38 años, era alto y de hombros anchos, con la complexión robusta de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida cargando con un peso mayor que el suyo. Su cabello castaño oscuro estaba corto al estilo militar, aunque varias mechas irregulares cerca de sus sienes delataban más estrés que edad. Una barba tupida cubría su mandíbula marcada, y una vieja cicatriz cerca de su barbilla desaparecía bajo su sombra. Pero lo que más llamaba la atención de Logan Hess eran siempre sus ojos. Grises fríos, inquietos. Los ojos de alguien que nunca dejaba de escudriñar habitaciones, carreteras, salidas o personas. Años de servicio en la infantería de marina lo habían entrenado para mantener la calma bajo presión, pero años de misiones de ayuda humanitaria tras huracanes, inundaciones e incendios forestales habían tenido un efecto completamente distinto. Aquellas misiones cambiaron su perspectiva sobre la pérdida. Había visto a demasiadas personas frente a casas destruidas, aferrándose a los pedazos de vidas que no podían reconstruir. En algún momento, Logan dejó de permitirse apegarse a los lugares. Los lugares desaparecían con demasiada facilidad. A su lado iba Rex, un pastor alemán de 6 años con un pelaje negro y ámbar intenso, lo suficientemente grueso para el frío de Wyoming. Rex era enorme, casi llenaba el asiento del copiloto, pero cada uno de sus movimientos denotaba disciplina y control. Sus orejas puntiagudas se movían constantemente ante cualquier sonido del exterior, mientras sus ojos castaños dorados seguían el camino nevado. Rex rara vez ladraba sin motivo. Logan confiaba más en eso que en las palabras. El aviso del condado doblado en el bolsillo de la chaqueta de Logan pesaba más que la pistola que solía llevar al extranjero. 45 días. Ese era todo el tiempo que le quedaba antes de que el rancho Iron Creek fuera embargado por impuestos impagos y entregado al proyecto de expansión del oleoducto de Blackstone Energy. 7 años atrás, tras la muerte de sus padres en una inundación repentina cerca del cruce del río en el norte, Logan dejó Wyoming y nunca regresó del todo. Al principio, se decía a sí mismo que el cuerpo de marines lo necesitaba en otro lugar. Luego vinieron los contratos de rescate, los despliegues de emergencia, las operaciones de entrenamiento. Finalmente, irse se volvió más fácil que regresar a un rancho lleno de fantasmas. Pero ignorar el dolor tuvo un precio. Ahora, la deuda que lo esperaba en el rancho Iron Creek finalmente lo había alcanzado. El camión giró hacia el viejo camino de tierra que conducía a Grey Hollow. Logan apretó la mandíbula instintivamente. Conocía cada curva de ese camino, incluso después de 7 años de ausencia. Su padre solía llevarlo por ese mismo sendero durante las tormentas de invierno, enseñándole a manejar el hielo bajo las ruedas del camión. Logan recordaba haberse reído entonces. Ese recuerdo le resultaba extraño ahora, casi como si lo hubiera tomado prestado de la vida de otra persona. Rex levantó la cabeza de repente. Logan lo notó enseguida. ¿Qué pasa? El perro miró fijamente a través del parabrisas. Entonces Logan también lo vio. Humo. Una fina columna de humo gris que se elevaba entre la nieve cerca de la chimenea de la casa del rancho. Apretó el volante con fuerza. Era imposible.
El rancho Iron Creek debería haber estado abandonado hacía años. Cuando el camión entró en el patio, el corazón de Logan latió más lento, volviéndose más frío y agudo. La cerca delantera había sido reparada recientemente con madera nueva. Un lado del establo tenía vigas de soporte nuevas. Leña apilada ordenadamente bajo una lona cerca del porche. Alguien vivía allí. Logan salió con cuidado, sus botas hundiéndose en la nieve profunda mientras el viento helado le golpeaba la cara. Rex salió a su lado de inmediato, con el cuerpo tenso pero controlado. La postura del perro le dijo a Logan todo lo que necesitaba saber. Alerta, vigilante, pero aún no amenazado. El rancho parecía tener vida. Eso lo inquietó más que encontrarlo destruido. Logan se dirigió lentamente hacia el porche. Todos sus instintos, forjados durante años en entornos peligrosos, se agudizaron automáticamente. Sus ojos escudriñaron las ventanas, los tejados, las huellas en la nieve. Odiaba que su propia casa aún lo hiciera sentir como un extraño en territorio hostil. Antes de que pudiera llamar, la puerta principal se abrió. Un anciano estaba allí, alumbrando con una lámpara de aceite. Walter Banner parecía alguien a quien los inviernos de Wyoming habían intentado doblegar durante décadas sin lograrlo del todo. Tenía 72 años, era alto pero dolorosamente delgado, con la piel muy curtida y las manos ásperas, marcadas por años de trabajo de carpintería. Un espeso cabello blanco se rizaba bajo una gorra de lana descolorida, mientras que la barba incipiente cubría su estrecha mandíbula. A pesar de su edad, Walter aún se comportaba de forma protectora en cuanto vio a Logan. Detrás de él estaba Margaret Banner. Margaret parecía tan frágil que una ráfaga de viento podría derribarla. Tenía 69 años, era baja y delgada, de piel pálida y cabello plateado recogido en una trenza suelta detrás de la cabeza. Un profundo cansancio se reflejaba en sus suaves ojos azules, y una mano temblorosa permanecía ligeramente presionada contra su pecho, como si respirar requiriera un esfuerzo. Sin embargo, incluso allí, asustada en el umbral, había bondad en su rostro. La expresión de Walter se endureció de inmediato. Ya le dijimos a Blackstone que necesitamos más tiempo. Logan frunció el ceño. ¿Qué? Walter miró nerviosamente a Rex. ¿De verdad traen perros ahora? Rex se quedó en silencio junto a Logan sin gruñir. El marine metió la mano lentamente en su chaqueta. Walter se movió al instante medio paso delante de Margaret a pesar de que claramente ya no representaba una amenaza física para nadie. Logan sacó unos documentos doblados. Este rancho me pertenece, dijo con calma. Logan Hayes. El silencio se apoderó del porche. Margaret bajó la mirada hacia los papeles y luego volvió a mirar a Logan con evidente confusión. Walter apretó con más fuerza el asa del farol antes de que sus hombros cayeran lentamente. Pensábamos que nadie iba a volver, admitió en voz baja. Logan miró más allá de ellos, hacia el interior de la casa. La cálida luz del fuego parpadeaba sobre las tablas del suelo reparadas y los estantes recién reconstruidos. Una estufa de leña ardía con fuerza cerca de la cocina, mientras que a su lado colgaban mantas secándose. Nada parecía robado ni descuidado. Parecía que todo estaba... Margaret tragó saliva nerviosamente. No dañamos nada. Walter asintió rápidamente. El techo se estaba derrumbando cuando encontramos el lugar. Las tuberías congeladas, el granero medio destruido. Logan permaneció en silencio. Walter bajó la mirada. Mi esposa enfermó hace 3 años, una afección cardíaca. Su voz se quebró un poco. Las facturas médicas nos quitaron la casa. Margaret pareció avergonzada al oírlo decirlo en voz alta. Solo nos quedamos porque se acercaba el invierno, añadió en voz baja. Y luego llegó otro invierno después de ese. Por alguna razón, Logan no encontraba ira en su interior. Esperaba resentimiento. En cambio, vio a 2 ancianos exhaustos intentando sobrevivir en un lugar que él mismo había abandonado años atrás. Rex fue el primero en moverse. El pastor alemán pasó tranquilamente junto a Walter y entró en la casa, olfateó cerca de la chimenea y luego se acomodó junto a la silla de Margaret. Ella pareció sorprendida cuando el enorme perro se apoyó en su pierna sin miedo.
Logan lo observó atentamente. Rex rara vez confiaba en la gente. Lentamente, Logan entró en la casa del rancho. El calor lo envolvió de inmediato, seguido de recuerdos que había intentado reprimir durante 7 años. Su madre tarareando cerca de la estufa, su padre limpiando las herramientas después de las nevadas, el aroma del café antes del amanecer. Entonces Logan se fijó en la fotografía enmarcada sobre la chimenea. Sus padres, cuidadosamente limpios, protegidos del polvo. Alguien se había ocupado de ellos después de que él no lo hiciera. La presión en su pecho se intensificó inesperadamente. Walter se percató de hacia donde miraba Logan. Tu madre tenía una sonrisa preciosa, dijo el anciano en voz baja. Logan no dijo nada. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Iron Creek Ranch. Dentro de la vieja granja, el silencio entre los desconocidos comenzó a transformarse lentamente en algo más. Entonces Walter habló de nuevo, esta vez con voz más baja. Hay algo que debes saber sobre Blackstone Energy. Y en el instante en que Logan se giró hacia él, se dio cuenta de que volver a casa había sido un error mucho mayor de lo que había creído. La mañana en Wyoming amaneció gris y gélida, con la nieve cayendo sobre la cerca del rancho bajo un cielo que parecía tan denso que se iba a derrumbar. Logan Hayes se despertó antes del amanecer en el viejo sofá junto a la chimenea, su cuerpo despertando de golpe con el leve crujido de la leña afuera. Por un instante, su mano se dirigió hacia la linterna que tenía al lado antes de darse cuenta de dónde estaba. El rancho Iron Creek, el lugar que había evitado durante 7 años. Se sentó allí en silencio, con los codos sobre las rodillas, mirando el débil resplandor naranja dentro de la estufa mientras Rex levantaba la cabeza del suelo cerca de él. El espeso pelaje negro ámbar del pastor alemán reflejaba la luz del fuego mientras el perro observaba a Logan con tranquila atención. Rex rara vez ladraba sin motivo, pero lo notaba todo. Eso era lo que hacía que Logan confiara en él más que en la mayoría de la gente. El aroma a café flotaba desde la cocina. Walter Banner estaba de pie junto al mostrador, con una chaqueta vaquera desteñida sobre una vieja camisa de franela. Su delgada figura se encorvaba ligeramente por los años de trabajo físico. A la luz del día, Logan podía ver las profundas grietas en las manos del anciano, las marcas permanentes dejadas por décadas de trabajo de carpintería en los inviernos de Wyoming. Walter se movía despacio pero con determinación, como alguien que se había pasado la vida arreglando cosas porque nadie más lo hacía. ¿Siempre te levantas tan temprano?, preguntó Walter en voz baja. Logan se encogió de hombros. Por costumbre. Walter asintió levemente, como si entendiera más de lo que decía. Los hombres como él solían entenderlo. Margaret Banner estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina, envuelta en un grueso suéter de punto varias tallas más grande de lo que cabía en sus estrechos hombros. Su cabello plateado estaba recogido holgadamente detrás de la cabeza y el color pálido de su piel hacía que las ojeras se vieran más marcadas esa mañana. A pesar de su debilidad, había algo dulce y tranquilizador en su presencia. Sonrió suavemente cuando Rex se acercó y apoyó su gran cabeza en su rodilla. «Le caes bien», dijo Logan. Margaret acarició el pelaje de Rex lentamente. «No», respondió en voz baja. «Creo que se preocupa». Esa respuesta se... Más tarde esa mañana, Walter le mostró a Logan las reparaciones en el rancho. La nieve crujía bajo sus botas mientras cruzaban el patio helado hacia el granero. Logan notó cercas remendadas, vigas del techo reforzadas y tablas nuevas clavadas en secciones del muro del establo. Nada parecía profesional, pero todo reflejaba determinación. Alguien se había esforzado mucho para mantener este lugar en pie. Casi todo el techo había desaparecido cuando lo encontramos, explicó Walter. El primer invierno casi nos mata. Logan pasó la mano por una de las vigas de soporte. ¿Lo reconstruiste tú solo?, Walter asintió. Me llevó meses. El marine miró alrededor del granero en silencio. Las viejas herramientas de su padre seguían colgadas cerca del banco de trabajo, justo donde solían estar. Eso lo impactó más de lo que esperaba. Habían pasado 7 años, pero caminar por el rancho aún se sentía como adentrarse en un duelo sin resolver.
Cada rincón guardaba recuerdos que nunca había superado del todo. Su padre riendo junto a los caballos. Su madre gritando desde el porche pidiendo la cena. La tormenta de nieve sacudiendo las ventanas por la noche mientras la casa permanecía cálida. De repente, Logan apartó la mirada. Walter lo notó. Tu padre ayudaba a la gente de por aquí, dijo el anciano en voz baja. Mucho más de lo que la gente imagina. Logan guardó silencio. A mí también me ayudó una vez, continuó Walter. Hace 15 años, durante una tormenta de nieve, mi camioneta se salió de la carretera y cayó a una zanja. Tu padre me sacó él mismo. Por alguna razón, aquello le oprimió el pecho a Logan más que la noticia de la muerte de su padre. Cerca de la casa, Margaret se agarró de repente a la barandilla del porche. Su respiración se aceleró. Logan se movió de inmediato, mientras que Rex llegó primero y la presionó con fuerza contra sus piernas. ¿Margaret? Preguntó Walter, acercándose rápidamente. Estoy bien, susurró, aunque sus manos temblorosas decían lo contrario. Logan observaba la escena con creciente inquietud. El combate nunca lo había afectado tanto. Ver a alguien perder fuerza en silencio con el paso del tiempo le resultaba aún peor. Rex permaneció. Walter bajó la mirada. Un problema cardíaco, admitió en voz baja. El tratamiento nos agotó por completo. Eso explicaba por qué se habían quedado. Eso explicaba por qué dos ancianos habían decidido sobrevivir en un rancho en decadencia durante los inviernos de Wyoming en lugar de pedir ayuda. Al caer la tarde, el crujido de los neumáticos sobre la grava rompió el silencio del exterior. El rostro de Walter cambió al instante. Logan lo notó de inmediato. Una camioneta negra entró lentamente en el patio antes de detenerse cerca del porche. El hombre que bajó se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a controlar las conversaciones antes incluso de que comenzaran. Curtis Shaw tendría unos 45 años, era alto y corpulento, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y algunas canas a los lados. Su costoso abrigo negro desentonaba por completo con la nieve fangosa de Grey Hollow. Botas limpias, barba recortada, sonrisa amable. A Logan le cayó mal al instante. Curtis miró primero a Walter y Margaret. ¿Todavía aquí, eh? Margaret bajó la mirada. Walter apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? Curtis ignoró la pregunta cuando notó a Logan de pie junto al granero. Bueno, dijo lentamente, supongo que los rumores eran ciertos. Logan se cruzó de brazos. ¿Sabes quién soy? Todos en Grey Hollow conocen a la familia Hayes. Curtis sonrió levemente. No pensé que uno de ustedes finalmente regresaría. Había algo falso en la cortesía del hombre. Curtis miró hacia el rancho. Blackstone Energy está ofreciendo ofertas generosas por aquí. De todas formas, esta propiedad acabará desapareciendo. No está en venta, respondió Logan. Curtis soltó una risita. ¿Estás seguro? El condado se la queda en 45 días. Walter se acercó. Llevas años amenazando a la gente de este pueblo. Curtis finalmente pareció irritado. Intento ayudar a la gente antes de que el gobierno se quede con todo. No, espetó Walter. Te estás ayudando a ti mismo. La temperatura en el patio pareció bajar. Curtis se dirigió repentinamente hacia Margaret. ¿De verdad crees que esconderte aquí cambia algo? Antes de que Logan pudiera reaccionar, Rex se interpuso entre ellos con un gruñido sordo que resonó en lo profundo de su pecho. El pastor alemán se quedó rígido. Logan dio un paso tranquilo hacia adelante. Deberías irte. Por primera vez desde que llegaron, Curtis perdió su sonrisa confiada. Sus ojos se movieron entre Logan y el perro antes de retroceder lentamente. Este lugar no sobrevivirá al invierno, murmuró. La expresión de Logan no cambió. Entonces supongo que lo averiguaremos. Curtis lo miró fijamente un segundo más antes de volverse hacia la camioneta. La nieve volaba por el patio mientras el vehículo desaparecía por el camino. El silencio volvió a reinar en el rancho. Walter exhaló profundamente y se sentó en los escalones del porche mientras Margaret apoyaba una mano temblorosa en el cuello de Rex.
El perro permaneció cerca de ella, inmóvil. Logan miró una vez más la propiedad helada. Ayer, este rancho le parecía una carga que pensaba vender. Ahora, por razones que aún no comprendía del todo, sentía que valía la pena protegerlo. Nubes espesas cubrieron el cielo de Wyoming mientras otra tormenta se acercaba a Grey Hollow, cubriendo el rancho Iron Creek con un viento helado y ventisca. Las huellas frescas de los neumáticos cerca de la cerca permanecieron en la mente de Logan Hess toda la noche. Al amanecer, el marine ya estaba afuera reparando la sección dañada de la cerca con Walter Bannett, mientras Rex patrullaba lentamente a través de la nieve cercana. Logan trabajó en silencio la mayor parte de la mañana, con sus gruesos guantes cubiertos de escarcha mientras colocaba tablas nuevas en su lugar. El frío apenas parecía afectarle ya. Años en pueblos inundados, zonas de tormenta y despliegues de emergencia habían entrenado su cuerpo para ignorar la incomodidad. No te quedas quieto ni un segundo, murmuró Walter mientras clavaba clavos en una viga de soporte. Logan apretó otro tornillo sin levantar la vista. Nunca aprendí. El viejo carpintero esbozó una leve sonrisa. Tu padre era igual. Esa respuesta se le quedó grabada a Logan más tiempo del que hubiera querido. Durante los días siguientes, el rancho fue cambiando poco a poco. Logan instaló luces con sensor de movimiento alrededor del granero y colocó 2 viejas cámaras de seguridad cerca del camino utilizando equipo sobrante de un contrato de construcción anterior. Walter reparó secciones del techo del establo mientras Margaret organizaba cuidadosamente los suministros dentro de la casa, racionando la comida enlatada y las medicinas como si ya se estuviera preparando para un invierno duro. Rex se adaptó rápidamente al nuevo ritmo. El pastor alemán se movía constantemente por la propiedad revisando las cercas, dando vueltas alrededor del granero y regresando con Margaret cada vez que su respiración se debilitaba. El perro parecía más tranquilo en el rancho Iron Creek de lo que Logan lo había visto en años. Eso lo inquietó un poco. Rex había pasado demasiado tiempo rodeado de tensión y peligro como para relajarse sin motivo. Una tarde, Logan condujo hasta Grey Hollow para abastecerse. El pequeño pueblo de Wyoming lucía desolado bajo las nubes de tormenta que lo cubrían. Viejas fachadas de ladrillo bordeaban las calles heladas, mientras que camionetas cubiertas de nieve permanecían aparcadas frente a restaurantes y talleres mecánicos. La gente se fijó en Logan de inmediato. En los pueblos pequeños siempre se fijan en los forasteros, especialmente en los marines con aspecto de ser un peligro andante. En la ferretería, Logan conoció al ayudante del sheriff Ethan Cole, un hombre delgado de unos 30 y pocos años, con el pelo rubio corto y ojos verdes cansados que parecían permanentemente agotados. Ethan vestía una chaqueta de sheriff del condado que le quedaba ajustada sobre los hombros anchos. Pero a diferencia de la mayoría de los agentes que Logan había conocido, el ayudante se comportaba sin arrogancia. Su padre había sido ganadero en las afueras de Grey Hollow antes de perder la mayor parte de sus tierras durante un proyecto de expansión ferroviaria años atrás. Desde entonces, Ethan desconfiaba de las grandes empresas más de lo que la mayoría de... «Eres el chico Hayes», dijo Ethan en voz baja mientras ayudaba a cargar el alambre de la cerca en la camioneta de Logan. «Supongo que sí. He oído a Blackstone husmeando por tu rancho otra vez», Ethan bajó un poco la voz. A la gente de por aquí no le cae muy bien Curtis Shaw. Logan lo observó con atención. ¿Por qué? El ayudante del sheriff miró hacia... Antes de irse de la ciudad, Logan pasó por la oficina de registros del condado y dedicó casi una hora a revisar los archivos de propiedad relacionados con Blackstone Energy. Varios contratos parecían incorrectos. Propietarios ancianos presionados para firmar acuerdos que apenas entendían. Páginas faltantes, cifras de superficie modificadas, firmas legales apresuradas durante emergencias médicas o amenazas de ejecución hipotecaria. Para cuando Logan regresó al rancho Iron Creek, la nieve había comenzado a caer con fuerza de nuevo. Esa noche llegó la tormenta. El viento azotaba la casa con tal fuerza que hacía temblar las ventanas, mientras la nieve cubría el rancho con una espesa neblina blanca. Logan permanecía despierto junto a la chimenea, limpiándose el barro de las botas, mientras Walter dormía en la silla cercana y Margaret descansaba en su habitación. Rex yacía cerca de la puerta principal, inusualmente alerta, con las orejas. De repente,
el perro se puso de pie. Todos los músculos de Rex se tensaron. Logan lo notó al instante. ¿Qué pasa? Rex gruñó en voz baja y se dirigió hacia la puerta trasera. Un olor extraño inundó la habitación segundos después. Gasolina. Logan ya se había puesto en marcha antes de que la idea se completara. Agarró su abrigo y su linterna mientras Rex salía disparado hacia la tormenta que tenía delante. La nieve azotó el rostro de Logan en cuanto salió. La visibilidad apenas alcanzaba los 6 metros. Entonces lo vio. Llamas. Un fuego naranja se extendía rápidamente cerca del pajar, junto al establo. «Walter», gritó Logan. El anciano apareció detrás de él al instante, a pesar de la tormenta. Los caballos. Walter corrió hacia el establo antes de que Logan pudiera. En medio del caos, caballos aterrorizados pateaban violentamente contra los establos de madera, mientras el humo se elevaba hacia las vigas. Logan forzó la puerta más cercana mientras Rex ladraba con fuerza cerca del muro del fondo. Entre la nieve que volaba, Logan divisó un movimiento, una camioneta oscura que se alejaba a toda velocidad más allá de la cerca este. Alguien lo había hecho a propósito. Walter luchaba por guiar a uno de los caballos más viejos hacia afuera cuando una viga de soporte en llamas se partió sobre su cabeza. Logan se abalanzó hacia adelante, empujando al anciano hacia atrás segundos antes de que la madera se estrellara. «Walter», gritó Margaret desde el porche. Logan arrastró al herido entre el humo mientras Rex seguía ladrando hacia el camión que huía afuera. Para cuando llegaron los vecinos de los ranchos cercanos para ayudar a contener las llamas, casi la mitad del heno de invierno ya se había quemado. Walter tenía el hombro gravemente herido. Margaret se sentó junto a él dentro de la casa, temblando mientras los envolvía a ambos con mantas. El humo aún se aferraba a la chaqueta de Logan, mientras la nieve derretida goteaba de sus botas sobre el suelo de madera. Rex permaneció cerca de la ventana principal, observando la tormenta afuera sin moverse. Entonces Logan recordó las cámaras. Menos de 20 minutos después, una imagen borrosa se reprodujo en el viejo monitor conectado al sistema de seguridad. Faro cerca de la cerca este, una camioneta deteniéndose junto al almacén de heno, un hombre vertiendo gasolina y, claramente visible durante 3 segundos bajo la luz de la matrícula cubierta de nieve, el número de registro del camión. Walter miró la pantalla con incredulidad. Margaret se tapó la boca débilmente. El rostro de Logan se endureció, adquiriendo una expresión fría y controlada. «Esa es una de las camionetas de trabajo de Curtis Shaw», susurró Walter. Durante varios segundos, Logan guardó silencio. La opción más fácil habría sido conducir hasta la ciudad y enfrentarse a Curtis con la violencia con la que a veces los marines lidiaban con amenazas en el extranjero. Una parte de él lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero otra parte recordaba. A la mañana siguiente, Logan condujo a través de la tormenta hasta la comisaría con las grabaciones, la información de las matrículas y copias de los contratos sospechosos de Blackstone que había recopilado ese mismo día. El agente Ethan Coe vio el video 2 veces sin decir palabra. Luego, por primera vez desde que regresó a casa, Logan sintió un cambio en su interior. El rancho Iron Creek ya no se sentía como un lugar de duelo inconcluso o una propiedad abandonada. Walter y Margaret ya no eran extraños que sobrevivían en la casa de su familia. Entre el fuego, la tormenta y el humo, se habían convertido en lo más parecido a una familia que le quedaba a Logan Hess. Pero al salir de la oficina del sheriff, Logan vio una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. Y Curtis Shaw estaba sentado dentro, mirándolo. Finalmente, la tormenta pasó por Grey Hollow, dejando el rancho Iron Creek sepultado bajo una profunda capa de nieve y un silencio solo interrumpido por el golpeteo de los martillos contra la madera congelada. La lesión en el hombro de Walter Banner lo obligó a bajar el ritmo, aunque el viejo carpintero lo detestaba. Aún con el brazo en cabestrillo, seguía intentando ayudar en el rancho siempre que Margaret no lo veía. Logan lo sorprendió varias veces intentando levantar tablones pesados solo cerca del establo. Walter siempre murmuraba la misma excusa después, que los viejos se volvían inútiles demasiado pronto si dejaban de trabajar. Logan nunca discutió directamente, pero en silencio empezó a cargar él mismo los objetos más pesados antes de que Walter pudiera alcanzarlos.
Durante las semanas siguientes, el rancho Iron Creek se fue llenando de actividad más de lo que Logan esperaba. La noticia del incendio se extendió por Grey Hollow más rápido que las nevadas en el valle. En los pueblos pequeños, la gente se da cuenta del sufrimiento rápidamente, sobre todo cuando afecta a tierras que las familias han luchado por conservar durante generaciones. Cada mañana, Logan trabajaba desde el amanecer hasta que la oscuridad envolvía las montañas. Reparaba cercas para los rancheros vecinos, reconstruía cobertizos derrumbados y arreglaba las tuberías de agua congeladas por todo el pueblo para ganar un dinero extra. El marine apenas hablaba mientras trabajaba, pero la gente confiaba en él porque nunca hacía las cosas a medias. Su gran complexión, su barba tupida y su seriedad permanente lo hacían intimidante a primera vista. Sin embargo, había en él una firmeza que los rancheros más veteranos respetaban. Logan les recordaba a muchos de ellos el tipo de hombres que Wyoming solía producir antes de que las corporaciones. Walter comenzó a construir pequeños muebles artesanales dentro del granero, utilizando la madera sobrante del incendio. Taburetes de madera, marcos de fotos, estantes tallados a mano. Su hombro lesionado hacía que el trabajo fuera doloroso, pero también le devolvía un propósito. Años atrás, Walter había tenido un pequeño taller de carpintería a las afueras de Cheyenne, antes de que las deudas médicas destruyeran casi todo lo que él y Margaret habían construido juntos. Logan notó que el anciano sonreía más cuando trabajaba con madera. Margaret ayudaba en todo lo que podía. Casi todas las mañanas, horneaba tartas de manzana, pan de maíz y rollos de canela en la cocina del rancho antes de entregarlos al café de Annie en Grey Hollow. Annie Porter, la dueña del café, era una mujer corpulenta de unos 50 y tantos años, con el pelo rizado y rojo con canas y las mejillas permanentemente sonrosadas por los años que pasaba cerca de hornos calientes. Annie había perdido a su hermano menor en un derrumbe de un yacimiento petrolífero décadas atrás, lo que la había vuelto profundamente desconfiada de las grandes compañías energéticas como Blackstone. Empezó a pagarle a Margaret por cada tarta que llevaba al pueblo y se negaba a quedarse con menos de la mitad de las ganancias. «Sigue horneando», le dijo Annie una mañana nevada. «Déjame a mí ocuparme de los clientes». Margaret casi lloró al oír eso. Rex, inesperadamente, también contribuyó a la creciente reputación del rancho. Los niños de Grey Hollow seguían al enorme pastor alemán cada vez que Logan lo llevaba al pueblo. A pesar de su tamaño y su entrenamiento militar, Rex seguía siendo sorprendentemente dócil con los niños, esperando pacientemente mientras unas manitas acariciaban su espeso pelaje color ámbar. Los veteranos más veteranos del pueblo también empezaron a acercarse a Logan, a menudo fingiendo que solo querían ver al perro antes de quedarse a ayudar a reparar las cercas o a quitar la nieve de los caminos del rancho. Uno de ellos era Thomas Reed, un veterano del ejército de 60 años, de piel morena, curtida por los años trabajando en la construcción de ferrocarriles tras dejar el servicio militar. Thomas cojeaba permanentemente debido a una antigua lesión medular sufrida en Afganistán, pero su voz grave y su humor seco llenaban el silencio con facilidad. Llegó a Iron Creek Ranch una tarde con 2 tanques de agua de repuesto en la parte trasera de su camioneta. «He oído que alguien está intentando enterraros», dijo Thomas con naturalidad mientras descargaba los Blackstone Energy también lo notó. La presión comenzó de forma silenciosa. Primero llegaron avisos de inspección de aspecto oficial pegados en la puerta del rancho, alegando infracciones del código en torno al establo dañado. Luego, inspectores de agua del condado llegaron repentinamente exigiendo acceso a la propiedad tras denuncias anónimas de contaminación. Una mañana, Logan descubrió que la tubería principal de agua del rancho había sido dañada deliberadamente cerca de la colina oriental. El lodo congelado rodeaba las marcas recientes de las herramientas, cortadas directamente en la tubería. Walter observó el daño en silencio mientras Logan se agachaba junto a la tubería rota. «Quieren que estemos agotados», murmuró Logan. Walter bajó la cabeza. La salud de Margaret había comenzado a deteriorarse nuevamente debido al estrés y al frío. 2 veces esa semana, Logan la encontró despierta junto a la mesa de la cocina, mucho después de medianoche, con facturas médicas impagas esparcidas sobre la superficie de madera. Ella siempre las guardaba rápidamente cuando él entraba en la habitación. Una noche, Logan finalmente se sentó frente a ella.
Deberías dormir. Margaret le dedicó una débil sonrisa. Tú también. Ninguno de los dos se movió. El silencio se sentía. Al cabo de un rato, Margaret miró hacia la ventana, donde la nieve caía sobre el patio del rancho. Walter insiste en que deberíamos irnos antes de que esto empeore, admitió en voz baja. Cree que ya hemos causado suficientes problemas. Logan contempló las oscuras montañas que se extendían afuera. Ustedes no han causado los problemas. Aquella respuesta lo sorprendió incluso a él. A principios de febrero, el agente Ethan Cole reabrió oficialmente varios casos de fraude inmobiliario relacionados con Blackstone Energy, utilizando las pruebas que Logan había recopilado. Cuando los periódicos locales se enteraron, más ganaderos de los condados vecinos comenzaron a presentar historias similares, contratos desaparecidos, tácticas de presión, ejecuciones hipotecarias sospechosas. Logan pasaba largas noches ayudando a organizar el papeleo en la cocina del rancho, mientras Rex dormía debajo de la mesa. Por primera vez en años, Logan se sentía útil de una manera que las órdenes militares nunca le habían brindado del todo. Ya no rescataba a desconocidos a cientos de kilómetros de distancia, protegía algo personal. A menos de una semana de la fecha límite para la confiscación de tierras en el condado, Gray Hollow amaneció con noticias de última hora. Un equipo de televisión regional llegó a las afueras del juzgado tras la filtración de documentos que vinculaban a ejecutivos de Blackstone con planes ilegales de adquisición de tierras en 3 condados de Wyoming. Los reporteros inundaron la plaza del pueblo mientras las cámaras captaban a ganaderos enfurecidos que exigían investigaciones. Curtis Shaw desapareció 2 días después. Sin despedida. Sin explicación. Su oficina en el centro permaneció vacía. A última hora de la tarde, Logan estaba solo fuera del granero, observando cómo la nieve caía suavemente sobre el rancho Iron Creek. El rancho se veía diferente ahora, de alguna manera más cálido. El humo salía de la chimenea mientras las luces brillaban dentro de las ventanas. El establo reparado de Walter se mantenía firme contra el viento junto a las huellas frescas de neumáticos que los vecinos habían dejado ese mismo día al entregar suministros. Por primera vez en 7 años, Logan podía imaginar un futuro allí. De repente, Rex levantó la cabeza hacia el camino lejano. El pastor alemán gruñó en voz baja. Unas luces aparecieron, la primavera regresó lentamente a Wyoming, derritiendo la nieve alrededor del rancho Iron Creek, una mañana tranquila tras otra. Los faros que Rex divisó aquella noche nunca llegaron al rancho. Para cuando Logan tomó su abrigo y salió con el pastor alemán a su lado, el vehículo ya había dado la vuelta cerca de la colina oriental y desaparecido de regreso hacia Gray Hollow. Quienquiera que hubiera estado dentro o cambió de opinión o se dio cuenta de que el rancho ya no era un objetivo fácil. Aún así, Logan apenas durmió después. Sus viejos instintos militares todavía lo mantenían despierto la mayoría de las noches, especialmente cuando los motores se detenían fuera de la propiedad o los pasos desconocidos resonaban demasiado cerca del granero. Pero algo en el rancho Iron Creek había cambiado. El miedo ya no controlaba el lugar. En marzo, empezaron a aparecer parches de hierba fangosa bajo la nieve derretida. El rancho lucía maltrecho tras el largo invierno, pero vivo. Walter Banner pasaba la mayoría de las mañanas sentado cerca de las puertas del granero, tallando letreros de madera y reparando muebles con un brazo aún recuperándose de la herida del incendio. El viejo carpintero parecía más saludable ahora que cuando Logan lo encontró por primera vez. Su rostro aún mostraba profundas arrugas, surcadas por la edad y las dificultades, pero su piel recuperaba el color. Trabajar la madera parecía darle estabilidad emocional de una forma que la medicina jamás podría. Margaret también mejoró. El miedo constante a ser expulsada se había desvanecido poco a poco de sus ojos. Algunas mañanas, Logan se despertaba con el aroma a pan recién hecho que inundaba la casa del rancho, mientras Margaret tarareaba suavemente en la cocina. Su afección cardíaca seguía siendo grave, pero ya no parecía alguien que esperara una catástrofe a diario. Rex la seguía constantemente. El pastor alemán se había vuelto extrañamente protector de todo el rancho. Todas las mañanas revisaba las cercas antes de volver a sentarse cerca del porche mientras Margaret regaba el pequeño jardín junto a la casa.
Los niños de Grey Hollow venían de vez en cuando solo para ver al enorme perro del que tanto hoy. La investigación contra Blackstone Energy continuó extendiéndose por Wyoming a principios de la primavera. El agente Ethan Cole y los investigadores estatales descubrieron contratos fraudulentos vinculados a múltiples expropiaciones de terrenos en los alrededores de Grey Hollow. Los periódicos locales publicaban noticias casi semanalmente. Una tarde, el agente Eisen condujo hasta el rancho llevando documentos oficiales en una carpeta impermeable. El joven agente parecía exhausto. Tenía ojeras marcadas bajo sus ojos verdes tras semanas de investigación ininterrumpida. Por fin los conseguimos, dijo Eisen en voz baja mientras le entregaba los documentos a Logan. Dentro se encontraban las decisiones finales del condado que paralizaban el proyecto de expansión del oleoducto hasta que concluyeran las investigaciones penales. Y lo que es más importante, el Fondo de Compensación de Emergencia de Blackstone ahora indemnizaría a varias familias perjudicadas durante las adquisiciones ilegales de tierras. Walter miraba los papeles en silencio desde los escalones del porche. Margaret rompió a llorar sin darse cuenta. La indemnización, sumada al dinero que Logan había ganado reparando ranchos durante el invierno y a las donaciones de la comunidad de Grey Hollow, finalmente fue suficiente para saldar por completo los impuestos atrasados del rancho Iron Creek. Por primera vez en 7 años, la propiedad pertenecía oficialmente de nuevo a la familia Hayes. Esa misma tarde, Logan se sentó solo fuera del granero, sosteniendo los papeles de la exención de impuestos entre sus manos ásperas. El atardecer de Wyoming pintaba las montañas de oro a sus espaldas, mientras una brisa fría soplaba suavemente por el valle. Rex se acomodó a su lado sin hacer ruido. Logan miró al perro. Supongo que nos quedamos. Unos días después, todo el pueblo pareció llegar a Iron Creek Ranch al mismo tiempo. Camionetas se alineaban a lo largo del camino de tierra mientras los vecinos llevaban madera, herramientas, mantas y cajas de suministros hacia el viejo establo cerca del campo occidental. Logan había pasado varias noches pensando en qué hacer ahora que el rancho estaba a salvo. Vender la propiedad ya no le parecía correcto. Demasiada gente había luchado para mantenerlo con vida. Thomas Reed ayudó a organizar las reparaciones dentro del viejo establo de caballos mientras Annie Porter llegaba con bandejas de comida suficientes para alimentar a medio condado. Juntos, reconstruyeron el establo abandonado y lo transformaron en algo nuevo. No era otro negocio, ni otra inversión, sino un refugio. Habitaciones sencillas con camas para ancianos desplazados de condados cercanos, espacio temporal para veteranos con dificultades, una cocina acogedora para familias que perdieron sus hogares durante el invierno. Nada lujoso, solo un lugar seguro. Walter talló a mano un nuevo letrero de madera sobre la entrada, Iron Creek House. Margaret volvió a llorar al verlo terminado. Esa tarde, Logan caminó solo hacia la antigua puerta del rancho, llevando otro trozo de madera bajo el brazo. El letrero original del rancho Iron Creek, que su padre había construido décadas atrás, había sufrido graves daños a causa de las tormentas y el abandono. Logan pasó casi 3 horas reparándolo con esmero en el taller antes de llevarlo de vuelta hacia el camino. El letrero se veía viejo. Walter observaba en silencio desde el porche mientras Logan volvía a colocar el letrero en la puerta principal bajo el atardecer de Wyoming. El marine retrocedió lentamente tras apretar el último tornillo. Durante varios segundos, se quedó mirando el rancho en silencio. El granero reparado, el humo que salía de la chimenea, las luces que brillaban cálidamente a través de las ventanas, Rex recostado tranquilo. Logan se dio cuenta de que el extraño dolor que sentía había cambiado. Durante años, creyó que volver a casa solo reabriría el duelo que había enterrado tras la muerte de sus padres. Sin embargo, entre las tormentas invernales, el incendio y la gente que se negaba a abandonar el lugar, el rancho se había convertido en algo completamente distinto. No era un recuerdo, ni un cementerio, sino un futuro. Margaret salió lentamente al porche. Tu padre estaría orgulloso de ti. Logan apartó la mirada hacia las montañas de inmediato, apretando ligeramente la mandíbula. Nadie le había dicho esas palabras en años. Rex se acercó y se sentó a su lado en silencio mientras el frío aire vespertino recorría el valle. La luz del porche parpadeó tras ellos, proyectando una cálida luz amarilla sobre el patio del rancho mientras la oscuridad se cernía sobre Wyoming.
Por primera vez desde que regresó a casa, Logan ya no se sentía como un marine de paso por la vida de otra persona. Este lugar le pertenecía de nuevo. No por papeleo, sino porque finalmente se había quedado. Logan respiró hondo el frío aire de la montaña, miró hacia las ventanas iluminadas de la vieja casa del rancho y luego pronunció: a veces Dios no obra milagros como esperamos. A veces los obra silenciosamente, a través de un lugar que aún se siente como un hogar, a través de extraños que se convierten en familia, o mediante la simple bondad de personas que deciden no abandonarnos cuando la vida se pone difícil. Logan pensó que había regresado para enterrar el pasado, pero en cambio, Dios le dio una segunda oportunidad para reconstruir algo que creía perdido para siempre. En la vida cotidiana, muchas personas sufren en silencio, al igual que quienes se encuentran en Iron Creek Ranch. Algunas luchan contra la soledad, el duelo, la enfermedad, las dificultades económicas o batallas invisibles. Pero historias como esta nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza puede resurgir poco a poco. Si esta historia te conmovió, comparte desde donde la estás viendo o cuéntanos sobre algún momento en que alguien te demostró bondad durante una etapa difícil de tu vida. Tu historia podría inspirar a alguien más de lo que imaginas. Y si disfrutas de historias emotivas sobre esperanza, sanación, familia, marines y fieles compañeros caninos, no olvides darle me gusta, comentar